Ahora habla sola, dijeron riéndose, pero ellos no sabían que yo hablaba con Dios. Y Él sí me escuchaba. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era una tarde cualquiera de octubre en Madrid, cuando el viento frío se colaba por las ventanas de mi casa en el barrio de Chamberí. Yo, Mercedes Rodríguez, de 73 años, estaba en el pasillo de camino a la cocina, llevando en una bandeja de plata, esa que había sido de mi madre, pan tostado y café con leche para mi hijo Javier y mi nuera Patricia. Mis manos, marcadas por las manchas de la edad y el trabajo de toda una vida, sostenían esa bandeja con el mismo cuidado con que había cuidado a esa familia durante décadas. Llevaba puesto mi delantal azul de flores, el que me regaló mi nieta Sofía hace 5 años, cuando aún me llamaba abuelita con cariño. Entonces lo escuché, esas palabras que se clavaron en mi corazón como dagas heladas. Ya habla sola. Se está quedando mal de la cabeza, dijo Patricia con esa risa seca que usa cuando cree tener razón. Déjala. Ya ni se entera de nada, respondió Javier, mi propio hijo, el niño al que crié con tanto amor después de que su padre muriera en aquel accidente de obra cuando él tenía apenas 12 años. Mi hijo no dijo nada más, ni me defendió ni la contradijo. Solo siguió mirando su móvil, como si las palabras sobre su madre fueran tan insignificantes como el tiempo que anuncian en las noticias. Me quedé inmóvil en ese pasillo que había transitado miles de veces. La bandeja comenzó a temblar en mis manos. El café se derramó ligeramente sobre el plato de porcelana blanca, esa vajilla que había guardado con tanto cuidado para las visitas especiales. Pero ahora ya no había visitas especiales. Solo había burlas. Dejé la bandeja sobre la mesa del recibidor sin hacer ruido, como una sombra que no quiere molestar ni siquiera con su presencia. Caminé lentamente hacia mi habitación, sintiendo cada paso como un peso sobre mi columna encorvada por los años de servir a otros. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad. Encendí la vela de la Virgen del Pilar que siempre tengo sobre mi cómoda, esa pequeña estatuilla que traje de Zaragoza en mi luna de miel hace 50 años, y me arrodillé sobre la alfombra gastada donde rezo cada mañana y cada noche. Pero esta vez no salían las palabras, ni el llanto, solo un silencio profundo, doliente, como el de una herida que sangra por dentro. Virgen Santísima, susurré finalmente, ¿es que ya no tengo lugar en este mundo? ¿Es que hablar contigo en voz baja me convierte en una loca? Porque sí, yo hablo sola, hablo cuando rezo, hablo cuando cocino, y le doy gracias a Dios por cada ingrediente. Hablo cuando veo las fotos de mi difunto esposo Antonio sobre la mesita de noche, contándole cómo van las cosas, cómo extraño su risa y sus manos trabajadoras de albañil. Hablo cuando me siento en el balcón por las tardes, viendo pasar a las madres jóvenes con sus cochecitos, recordando cuando yo paseaba así con Javier por el Retiro, señalándole las flores y enseñándole a decir gracias cada vez que alguien le sonreía. ¿Acaso eso es locura? ¿O es que una viuda de 73 años ya no tiene derecho a tener conversaciones, aunque sean con los recuerdos y con Dios? Esa noche, mientras preparaba la cena, cocido madrileño, el plato favorito de Javier desde niño, recordé todas las tardes que pasé en esta misma cocina. Las manos en la masa, amasando el pan casero que llenaba la casa de ese olor a hogar que tanto les gustaba a mis nietos cuando eran pequeños. Recordé las noches en vela cuando Javier tenía fiebre, cuando se despertaba con pesadillas después de la muerte de su padre. Yo lo acunaba en esta misma cocina, calentando leche con miel mientras le cantaba esas canciones que mi madre me cantaba a mí. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Pero ahora, mientras removía los garbanzos en la olla express, las lágrimas caían silenciosas sobre el delantal. Porque ese niño al que canté para dormir, al que alimenté cuando no tenía trabajo, al que ayudé a comprar su primera casa prestándole mis ahorros de toda la vida, ese niño ahora piensa que su madre está loca por hablar sola. Cuando serví la cena, Patricia miró el plato con desdén. Mercedes,
Otra vez legumbres. ¿No sabes hacer otra cosa? Esto es muy pesado para la noche. Yo no respondí. Smile. Siempre sonríe, me decía a mí misma. Como me enseñó mi madre. Una mujer cristiana soporta con paciencia y amor, pero por dentro, algo se estaba rompiendo, como cuando se agrieta el cristal de una ventana. Primero una línea fina, después otra, hasta que todo se vuelve una telaraña de dolor. Esa noche, después de lavar los platos, de limpiar la cocina, de dejar todo perfecto como siempre había hecho, me senté en mi cama con mi Biblia entre las manos. Era la misma que me regaló el párroco de San Andrés el día de mi confirmación, con las páginas amarillentas y los versículos subrayados en azul. Busqué el Salmo 23, mi favorito desde siempre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, dudé. ¿Nada me faltará? Me faltaba respeto. Me faltaba amor. Me faltaba que mi propia familia me viera como algo más que una sombra que habla sola y estorba. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, escuchando los murmullos que venían del salón. Patricia y Javier hablaban en voz baja, pero no sobre trabajo o sobre los niños. Hablaban sobre mí. Creo que deberíamos pensar en, ya sabes, algún sitio donde la cuiden mejor, decía Patricia. Aún no está tan mal, respondía Javier, pero con una voz que no sonaba muy convincente. ¿No la oíste ayer? Estuvo media hora hablando con la foto de tu padre. Eso no es normal, Javi. Normal. Otra palabra que me dolía. ¿No es normal extrañar al hombre con quien compartiste 40 años de vida? ¿No es normal hablarle a quien fue tu compañero, tu amor, tu mejor amigo? Cerré los ojos y por primera vez en décadas me sentí completamente sola. Ni siquiera Dios parecía escuchar mis súplicas esa noche, pero no sabía que eso era solo el principio, que las palabras «habla sola» serían la primera gota de una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Durante 30 años, yo fui el pilar de esta familia, pero ahora que necesito un poco de comprensión, resulta que estoy loca. Esa madrugada, después de escuchar sus susurros sobre mandarme a algún sitio, no pude dormir. Me levanté a las 4 de la mañana, como había hecho miles de veces durante todos estos años, y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno de Javier antes de que saliera al trabajo. Mientras el café se hacía en la cafetera italiana que compramos en nuestro viaje a Roma hace 20 años, mis manos temblaron al recordar todo lo que había dado por esta familia, todo lo que había sacrificado en silencio, siempre con una oración en los labios y la esperanza de que Dios viera mis esfuerzos. Cuando Antonio murió en ese accidente terrible en la obra de Cuatro Caminos, yo tenía 50 años y Javier apenas 22. Era estudiante de ingeniería en la Politécnica, vivía en una residencia, y de repente se quedó sin padre y con una madre viuda que tenía que sostener la casa con su sueldo de limpiadora en el hospital clínico. Recuerdo esa noche horrible cuando me llamaron del hospital. Señora Rodríguez, ha habido un accidente. Las palabras se difuminaron después de eso. Solo recuerdo haber caído de rodillas en este mismo suelo de la cocina, abrazando el crucifijo que colgaba de mi cuello, suplicando, Dios mío, no me quites a mi Antonio, no ahora que Javier aún me necesita. Pero Dios había decidido llevárselo. Y yo, como buena cristiana, acepté su voluntad, aunque se me partiera el alma. Durante los siguientes 5 años, trabajé dobles turnos limpiando habitaciones del hospital para que Javier pudiera terminar su carrera. Llegaba a casa a las 11 de la noche con los pies hinchados y las manos agrietadas por los productos de limpieza, pero siempre encontraba fuerzas para dejarle la cena preparada y la ropa limpia. Los domingos, después de misa en San Andrés, íbamos juntos al cementerio de la Almudena a visitar la tumba de su padre. Yo llevaba flores frescas, siempre claveles rojos, los favoritos de Antonio, y Javier me contaba de sus estudios mientras yo rezaba el rosario en voz baja. Papá estaría orgulloso de ti, hijo, le decía siempre, limpiando la lápida con el agua bendita que traía de la iglesia. Y era cierto. Antonio había trabajado toda su vida soñando con que su hijo fuera ingeniero, que no tuviera que romperse la espalda en las obras como él. Cuando Javier se graduó,
Yo estaba en primera fila en el aula magna de la universidad. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que me había costado 3 meses de ahorro, y lloraba de orgullo mientras él recibía su título. Esa noche cenamos en casa Botín para celebrar. Era caro, pero gasté mis últimos ahorros porque era el día más importante de nuestras vidas. Mamá, cuando encuentre trabajo, te voy a devolver cada euro que has gastado en mí, me prometió esa noche, tomando mis manos arrugadas entre las suyas. Nunca podré pagarte todo lo que has hecho. Pero cuando encontró trabajo en esa empresa de construcción, cuando empezó a ganar bien, cuando conoció a Patricia en una conferencia de arquitectos, algo cambió. Las visitas al cementerio se volvieron esporádicas. Mamá, el domingo tengo una comida de trabajo, me decía. O, Patricia no se siente bien, prefiero quedarme con ella. Siempre había una excusa. Cuando se casaron, yo vendí mis pequeñas joyas, los pendientes de perlas de mi madre, la pulsera de oro que me regaló Antonio en nuestro 10º aniversario, para ayudarles con los gastos de la boda. Patricia quería celebrarla en un hotel de 5 estrellas en la Sierra de Madrid. No hace falta que te gastes tanto, Mercedes, me decía con esa sonrisa falsa que después aprendí a conocer tan bien, pero yo sabía que sí hacía falta. Era la boda de mi único hijo, mi única oportunidad de verlo feliz después de tantos años difíciles. La noche antes de la boda, me arrodillé en mi habitación frente a la imagen del Sagrado Corazón que heredé de mi abuela y recé: Señor Jesús, bendice este matrimonio, que sea tan feliz como el que tuve con Antonio. Y gracias por permitirme ver a mi hijo encontrar el amor. Pero incluso el día de la boda, algo me dolió profundamente. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, el padre de Patricia caminó orgulloso por el altar. Cuando preguntó por el novio, Javier caminó solo. Nadie lo acompañaba. Nadie representaba a su padre muerto. Yo estaba en la primera fila, con mi vestido rosa que había escogido con tanto cuidado, viendo a mi hijo caminar solo hacia el altar, y sentí que Antonio debería estar ahí, que yo debería estar ahí, acompañando al niño que crié sola durante tantos años. Después de la boda, cuando nació mi primera nieta, Sofía, me convertí en la niñera permanente. Patricia había decidido seguir trabajando como arquitecta, y abuela Mercedes es perfecta para cuidar a la niña, decía. Durante 5 años, esa preciosa niña fue el centro de mi mundo. Yo la llevaba al Parque del Oeste cada tarde, le enseñaba a decir Ave María antes de dormir, le contaba cuentos de príncipes y princesas mientras le preparaba papillas caseras en esta misma cocina. Abuelita, me decía con su vocecita dulce, ¿por qué siempre hueles a flores? Era mi agua de colonia de lavanda, la misma que usaba desde joven. Porque las abuelitas tenemos que oler bonito para que nos quieran mucho, le respondía, cubriéndola de besos en sus mejillas sonrosadas. Cuando nació el segundo nieto, Carlos, yo ya tenía 68 años, pero seguía siendo la cuidadora oficial. Pañales, biberones nocturnos, primeros pasos, primeras palabras, todo pasaba por mis manos cansadas pero amorosas. Nunca me pagaron por cuidar a mis nietos. Es lo normal, Mercedes, decía Patricia. Para eso están las abuelas. Y yo asentía, porque creía que tenía razón, porque mi madre había cuidado así a mis sobrinos, y la madre de Antonio había cuidado así a los hijos de sus otros hijos. Pero mientras yo cuidaba niños gratis, Patricia y Javier ahorraban para comprarse un coche nuevo cada 2 años, para irse de vacaciones a Tailandia y a Nueva York, para renovar la cocina de su casa con electrodomésticos de última generación. Y cuando les sugerí que quizás podrían ayudarme un poco con mis gastos médicos, las pastillas para la tensión se habían vuelto muy caras y mi pensión apenas llegaba, Patricia frunció el ceño. Mercedes, nosotros también tenemos gastos. Los niños cuestan mucho dinero. Los niños que yo cuidaba gratis todos los días. Los niños a los que yo alimentaba con mi pensión cuando se quedaban a comer. Los niños a los que yo les compraba ropa y juguetes con los euros que ahorraba dejando de comprar cosas para mí. El año pasado, cuando cumplí 73, esperé toda la tarde que alguien apareciera para felicitarme. Había preparado una tarta de manzana, la favorita de Javier desde pequeño, y había puesto la mesa con mi mejor vajilla. A las 9 de la noche, Javier me llamó por teléfono.
Mamá, perdón. Se me pasó por completo tu cumpleaños. Patricia tenía una cena de trabajo y yo tuve que cuidar a los niños. Cené sola mi tarta de cumpleaños, con una velita que encendí yo misma, mientras las lágrimas caían sobre el plato de porcelana. Esa noche recé con más intensidad que nunca. Virgen Santísima. ¿En qué me equivoqué? Amé demasiado. Di demasiado. ¿Por qué ahora que soy vieja y necesito un poco de cariño, parece que estorbo? Pero lo que más me dolía no era ser olvidada. Era ver cómo Patricia había empezado a borrar mi presencia de la casa donde vivían. La casa que yo les había ayudado a comprar prestándoles el dinero del seguro de vida de Antonio. Primero fue el crucifijo del comedor. Muy antiguo, dijo. Después, la imagen de la Virgen que tenían en la entrada. No pega con la decoración moderna. Luego, prohibió que pusiera música de copla en la cocina mientras cocinaba para ellos los domingos. Ese ruido me da dolor de cabeza. Poco a poco, mi fe, mis costumbres, mi manera de ser, todo iba siendo eliminado de sus vidas como si fuera algo molesto, obsoleto, innecesario. Y yo, que había rezado durante 30 años para que Dios bendijera a esa familia, empezaba a preguntarme si él había escuchado alguna vez mis súplicas, o si yo había malentendido su plan para mi vida. Cuando descubrí que me estaban medicando sin mi conocimiento, entendí que ya no era una madre, era una molestia que había que silenciar. Los meses siguientes fueron como vivir en una casa de cristal donde todos podían verme, pero nadie me escuchaba. Patricia había comenzado a tomar decisiones sobre mi vida, como si yo fuera una niña incapaz de pensar por sí misma. Todo empezó con pequeños gestos que parecían cuidados, pero que ahora entiendo eran formas de control. Mercedes, te he puesto las pastillas junto al desayuno, me decía cada mañana, señalando 3 pastillas blancas que yo no recordaba haber recetado ningún médico. ¿Para qué son estas?, le pregunté una mañana, sosteniendo las pastillas en la palma de mi mano arrugada. Para la atención y la memoria, mamá, respondió Javier sin levantar la vista del periódico. El médico dijo que eran importantes, pero yo no recordaba haber ido al médico. Y cuando intenté llamar al doctor Martínez, mi médico de cabecera de toda la vida, me dijeron que hacía meses que no tenía cita conmigo. Sin embargo, tomaba las pastillas. Porque una se acostumbra a obedecer cuando todos a tu alrededor te tratan como si fueras incapaz de tomar decisiones. Las pastillas me hacían sentir extraña, como si estuviera viendo la vida a través de un velo gris. Me costaba concentrarme durante las oraciones matutinas. Se me olvidaban las palabras del Ave María que había repetido miles de veces. Y durante la misa de los domingos en San Andrés me quedaba dormida en el banco. Debe ser la edad, me decía a mí misma, arrodillándome frente a mi imagen del Sagrado Corazón. Señor Jesús, si es tu voluntad que mi mente descanse, acepto tu designio. Pero algo dentro de mí susurraba que esto no era normal. Una tarde de noviembre, mientras preparaba lentejas para la cena, Patricia entró en la cocina con esa sonrisa que había aprendido a temer. Era la sonrisa que usaba antes de cambiar algo más en mi vida. «Mercedes, tengo que hablar contigo», dijo, sentándose en la silla donde siempre se sentaba Antonio cuando volvía del trabajo. «Hemos estado pensando, Javier y yo, ya no puedes vivir sola». «¿Sola?», pregunté confundida. «Pero si vivo aquí, con vosotros». «No, Mercedes. Vives en tu casa, nosotros venimos a verte. Pero ya no es seguro. Ayer confundiste la sal con el azúcar en el café. La semana pasada dejaste el gas abierto. Yo no recordaba haber dejado el gas abierto. De hecho, no recordaba muchas de las cosas que Patricia me decía que hacía mal. Los pequeños despistes se habían multiplicado desde que tomaba esas pastillas. Pero cada vez que intentaba hablar de ello, me decían que eran síntomas normales del envejecimiento. «Hemos encontrado una residencia muy bonita en Las Rosas», continuó Patricia, sacando un folleto brillante de su bolso. «Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. Estarás más acompañada. Las Rosas. A 40 minutos de Madrid, lejos de mi barrio, de mi iglesia, del cementerio donde estaba Antonio, de los pocos lugares donde aún me sentía yo misma. No quiero ir a ninguna residencia», dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses.
Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos, mis cosas, mi vida entera. Patricia suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mercedes, tienes que ser razonable. Ya no puedes cuidarte sola. Es por tu bien. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi butaca favorita, la que había compartido con Antonio durante tantas tardes viendo las noticias, y lloré como no lloraba desde el día de su funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No era dolor por una pérdida natural, era la humillación de sentirme tratada como un estorbo por las personas que más había amado en el mundo. Tomé mi rosario, el de nácar que me habían regalado en mi primera comunión, y comencé a rezar. Pero por primera vez en mi vida, las palabras no me consolaron. Se sentían vacías, como si las dijera al aire en lugar de dirigirlas al cielo. Dios mío, susurré en la oscuridad de mi salón. ¿Por qué permites que me traten así? ¿Qué hice mal? ¿Amé demasiado? ¿Confié demasiado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los domingos se habían vuelto especialmente dolorosos. Íbamos todos juntos a misa en San Andrés, como una familia normal, pero yo me sentía como una actriz interpretando un papel en una obra que no entendía. Patricia se sentaba entre Javier y yo, como si fuera necesario vigilarme incluso en la iglesia. Cuando el padre José preguntaba por los enfermos de la comunidad para incluirlos en las oraciones, Patricia me cogía la mano y susurraba: «Reza por ti, Mercedes, para que Dios te dé paz». Después de misa, mientras los demás hablaban con otros feligreses en la puerta de la iglesia, yo me quedaba sola junto a la pila de agua bendita. La gente me saludaba con cortesía, pero nadie se detenía a preguntarme cómo estaba realmente. Patricia había comenzado a explicar a todo el mundo que yo tenía días buenos y días malos, como si fuera una enferma mental. Pobre Mercedes. Escuché que le decía a la señora Carmen, la del kiosco de la esquina: «Algunos días ni nos reconoce. La edad es terrible». Pero yo sí la reconocía. Reconocía cada mentira, cada exageración, cada forma sutil de pintarme como una anciana senil para justificar lo que planeaban hacer conmigo. Una tarde, mientras Patricia creía que yo dormía la siesta, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. «Sí, doctora. Necesitamos que haga un informe médico», decía Patricia desde el salón, hablando en voz baja pero no lo suficiente. «Para el tema de la incapacidad». «Sí, ella firma lo que sea. No se da cuenta de nada». «Exacto. Demencia senil progresiva suena perfecto. Demencia senil. Incapacidad. Firmar lo que sea». Me quedé inmóvil en mi cama, fingiendo dormir, mientras entendía que no solo querían enviarme a una residencia. Querían que un médico me declarara incapaz para que Patricia y Javier pudieran tomar control total de mi vida, de mi casa, de mi pequeña pensión, de todo lo que quedaba de mí. Esa noche no pude cenar. Cada bocado se me atoraba en la garganta como si fuera arena. Cuando Patricia me puso las 3 pastillas blancas junto al plato, las escondí debajo de la servilleta en lugar de tomarlas. «¿No te tomas las pastillas, Mercedes?», preguntó, notándolo inmediatamente. «Se me olvidó». Mentí. «Las tomo después». Pero esa noche, por primera vez en meses, pude pensar con claridad. Sin las pastillas, mi mente comenzó a despejarse como cuando sale el sol después de una tormenta. Recordé detalles, conversaciones, situaciones que había olvidado, y entendí que me habían estado drogando para que fuera más manejable, más sumisa, más dócil para sus planes. Al día siguiente, en lugar de ir a misa como todos los domingos, les dije que me sentía mal y me quedé en casa. Pero en cuanto se fueron, caminé hasta la farmacia de la esquina, donde trabajaba el señor Ramón desde hacía 20 años. «Ramón», le dije, mostrándole las pastillas que había guardado en mi bolso, «¿puede decirme qué son estas pastillas? Mi nuera dice que son para la tensión, pero no las reconozco». Ramón se puso las gafas y examinó las pastillas con cuidado. Su expresión cambió gradualmente, de curiosidad a preocupación. «Señora Mercedes», dijo finalmente, «estas son ansiolíticos muy fuertes. Se usan para tratar casos severos de ansiedad y agitación». «¿Quién se las recetó?» «Supuestamente mi médico», respondí.
aunque ya sabía la verdad. ¿El doctor Martínez? Pues es extraño, porque él nunca receta estas pastillas a personas mayores. Son demasiado fuertes y causan confusión, pérdida de memoria. Confusión, pérdida de memoria. Todo lo que Patricia había usado como pruebas de mi demencia senil. Caminé de vuelta a casa sintiéndome como si hubiera despertado de una pesadilla, pero para descubrir que la realidad era aún peor. Mi propia familia me había estado envenenando lentamente, borrando mi personalidad con químicos para convertirme en la anciana senil que necesitaban que fuera para sus propósitos. Esa noche, me arrodillé frente al crucifijo de mi dormitorio y por primera vez en meses, sentí que podía hablar realmente con Dios. Señor, susurré, ya no sé si estoy siendo probada como Job, o si simplemente me has abandonado, pero si queda algo de la Mercedes que fui, ayúdame a encontrar el valor para defenderme. Porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Y por primera vez en mucho tiempo, creí escuchar una respuesta en el silencio de mi corazón. Levántate, hija mía. Aún no he terminado contigo. Cuando dejé de tomar sus pastillas y mi mente volvió a ser mía, descubrí que no estaba loca. Estaba siendo destruida sistemáticamente. Los siguientes días fueron como recuperar la vista después de meses de ceguera. Sin los ansiolíticos corriendo por mis venas, pude ver con claridad todo lo que había estado pasando en mi propia casa, bajo mis propias narices. Dejé de tomar las pastillas completamente, pero fingía tragarlas cada mañana delante de Patricia, escondiéndolas bajo la lengua hasta que se iba de la cocina. Entonces las escupía en una servilleta y las guardaba en una pequeña caja de galletas que tenía en mi habitación. Mi abuela siempre decía, las pruebas son como los buenos vinos, mejoran con el tiempo. Al tercer día sin medicación, mientras preparaba el almuerzo, escuché algo que me confirmó todas mis sospechas más terribles. Patricia estaba hablando por teléfono en el salón, creyendo que yo no podía oírla desde la cocina, pero las paredes de esta casa no son tan gruesas. Y cuando una mujer ha vivido aquí durante 30 años, conoce cada sonido, cada eco. Sí, doctora Vázquez, decía Patricia con esa voz dulce que reservaba para las personas importantes. Necesitamos acelerar el proceso de incapacitación. La anciana está empezando a hacer preguntas sobre las pastillas. No. Ella no sospecha nada grave, pero es mejor prevenir. Anciana. Así me llamaba cuando pensaba que no la escuchaba. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar el informe psiquiátrico? Perfecto. Y recuerde, demencia senil avanzada, pérdida de facultades mentales, incapaz de tomar decisiones. Sí, claro. Le transferiremos el resto del pago en cuanto tengamos los papeles firmados. Pago. Le estaban pagando a una doctora para que me declarara loca. Me aferré al borde del fregadero con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La taza que estaba lavando se me resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el suelo de mármol. El estrépito resonó por toda la casa como un grito de auxilio. ¿Estás bien, Mercedes?, gritó Patricia desde el salón, interrumpiendo su conversación telefónica. Sí, respondí con voz temblorosa, arrodillándome para recoger los trozos de porcelana. Se me cayó una taza. Ten más cuidado, respondió con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Podrías cortarte y no darte cuenta. Mientras recogía los pedazos, cada fragmento de porcelana me recordaba cómo se estaba rompiendo mi vida. Esa taza había sido un regalo de boda de mi tía Esperanza, una de las pocas cosas que me quedaban de mi familia original, y ahora yacía hecha pedazos, como todo lo demás que había sido importante para mí. Esa tarde, cuando Patricia salió a buscar a los niños del colegio, hice algo que no había hecho en meses. Registré mi propia casa. Encontré papeles escondidos en el despacho que había sido de Antonio, documentos que jamás había visto pero que aparentemente habían sido firmados por mí, poderes notariales, cambios en la titularidad de la casa, modificaciones en mi testamento que no recordaba haber autorizado. Mi propia firma estaba ahí, en cada papel, pero eran firmas que debía haber hecho durante esos meses confusos, cuando las pastillas me tenían como zombie. Firmas que había puesto sin entender qué estaba firmando, confiando en que Patricia se encargaba de los papeleos importantes.
Lo más escalofriante fue encontrar un informe médico fechado la semana anterior, firmado por una tal doctora Vázquez, la misma del teléfono, donde se describía a una Mercedes Rodríguez de 73 años, con deterioro cognitivo severo, episodios de agresividad, paranoia y pérdida completa de la capacidad de juicio. Paranoia. Me estaban llamando paranoica por sospechar exactamente lo que estaban haciendo. Cuando Javier llegó esa noche del trabajo, lo esperé en la cocina con una determinación que no había sentido en años. Había rezado durante horas, pidiendo a Dios que me diera las palabras correctas, la fuerza necesaria para enfrentar a mi propio hijo. Javier, le dije cuando se sentó a cenar, necesito hablar contigo, a solas. Patricia, que estaba sirviendo la cena, se tensó inmediatamente. Mercedes, si tienes algo que decir, puedes decirlo delante de mí. Somos familia. No. Dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Quiero hablar con mi hijo, sin ti. Los ojos de Patricia se endurecieron, pero Javier asintió. Está bien, Patri, ¿puedes dejarnos un momento? Cuando se fue, cerrando la puerta del salón con más fuerza de la necesaria, miré a mi hijo, el niño al que había criado, el hombre al que había sacrificado todo, y sentí que mi corazón se partía en dos. Hijo, comencé, y mi voz se quebró ligeramente. ¿Realmente crees que estoy loca? Javier evitó mi mirada, jugando con el tenedor en su plato. Mamá, no se trata de estar loca, se trata de que ya no puedes cuidarte sola. Haces cosas extrañas. ¿Cómo qué? Como hablar sola, como confundir las cosas, como olvidar conversaciones que acabamos de tener. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que esos olvidos empezaron cuando Patricia comenzó a darme pastillas que yo nunca pedí? Javier levantó la vista sorprendido. Las pastillas son para ayudarte, mamá, para que estés más tranquila. ¿Tranquila o sedada? Pregunté, sacando la cajita donde había guardado todas las pastillas que había fingido tomar. Estas pastillas, Javier, son ansiolíticos tan fuertes que pueden causar demencia en personas mayores. Lo sé porque se lo pregunté al farmacéutico. Su rostro palideció ligeramente, pero siguió defendiéndose. El médico dijo, ¿qué médico? ¿El doctor Martínez, que dice que hace meses que no me ve? ¿O la doctora Vázquez, a quien Patricia le está pagando para que me declare incapaz? Javier se quedó callado, y en ese silencio escuché toda la verdad que no quería admitir. Mi propio hijo sabía, quizás no todos los detalles, pero sabía que algo no estaba bien y había elegido mirar hacia otro lado. Mamá, dijo finalmente, con voz casi inaudible, nosotros solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para vosotros? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Es lo mejor para mí que me mediquen sin mi consentimiento? ¿Que falsifiquen informes médicos? ¿Que me hagan firmar papeles sin explicarme qué estoy firmando? No sabía, comenzó a decir, pero se detuvo. Sí sabías, le dije, y por primera vez en décadas, mi voz sonó fuerte y clara. Elegiste no saber porque era más fácil que enfrentarse a Patricia, igual que elegiste no venir a mi cumpleaños, igual que elegiste dejar que quitara el crucifijo del comedor. Igual que has elegido durante años dejar que me tratara como si fuera un estorbo en mi propia casa. Javier rompió a llorar. Lloró como cuando era niño y se caía en el parque, como cuando tuvo pesadillas después de la muerte de su padre, como cuando suspendió el primer examen en la universidad. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de culpa, de vergüenza, de reconocimiento. Lo siento, mamá. Sollozó. Lo siento mucho. No sabía cómo. Patricia decía que era lo mejor, que no podíamos cuidarte como necesitabas, que en la residencia estarías mejor. ¿Y tú qué pensabas? Le pregunté, tomando sus manos entre las mías. ¿En tu corazón qué pensabas? Pensaba que era raro, admitió entre lágrimas. Pensaba que no te reconocía, que no eras la misma mamá que me había criado. Pero Patricia insistía tanto en que era la enfermedad, en que era normal. En ese momento, Patricia irrumpió en la cocina como un huracán. ¿Qué le estás haciendo a mi marido?, gritó, viendo a Javier llorando. Ya empezaste con tus manipulaciones emocionales. Patricia, dije, levantándome lentamente de mi silla.
Creo que es hora de que hablemos con la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad, Mercedes? ¿La verdad es que estás senil y no te das cuenta? La verdad es que me has estado medicando sin mi consentimiento para volverme dócil. La verdad es que le has pagado a una doctora para que falsifique un informe psiquiátrico. La verdad es que me has hecho firmar papeles que transfieren mi casa y mis bienes a vuestros nombres. Patricia se quedó helada por un momento, pero rápidamente recobró su compostura. Estás delirando, Mercedes. ¿Lo ves, Javier? Está teniendo uno de sus episodios paranoicos. Pero Javier ya no la miraba a ella. Me miraba a mí, y en sus ojos vi por fin al niño que había sido, al hombre bueno que había criado antes de que la ambición y la comodidad lo cegaran. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿qué quieres que haga?» Y por primera vez en años, sentí que mi hijo había vuelto a casa. Por primera vez en años, dije, «no». Y cuando lo hice, sentí que Dios sonreía conmigo. La respuesta de Javier, «¿Qué quieres que haga?», resonó en mi corazón durante toda la noche. Después de años de sentirme invisible e impotente, mi propio hijo me estaba preguntando qué necesitaba de él. Patricia había salido de la cocina hecha una furia, gritando que estábamos locos los dos, que esto era exactamente lo que pasaba cuando se le hacía caso a una vieja senil. Pero por primera vez, sus palabras no me dolieron. Sabía la verdad, y la verdad me había librado. Esa noche, después de que Javier se fuera a su habitación, me quedé sola en la cocina con mi taza de manzanilla, sin pastillas, sin sedantes, solo la infusión que había tomado toda mi vida, y por primera vez en meses pude pensar con absoluta claridad. Tomé mi rosario y recé con una intensidad que no había sentido desde los días posteriores a la muerte de Antonio. «Señor Jesús», susurré, «tú que dijiste, la verdad os hará libres. Muéstrame cómo usar esta verdad para recuperar mi dignidad. No busco venganza, busco justicia. No busco hacer daño, busco protegerme». La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Al día siguiente, mientras Patricia llevaba a los niños al colegio, hice algo que no había hecho sola en años. Salí de casa con un propósito. Mi primera parada fue el Banco de Santander en la Gran Vía, donde había tenido mi cuenta desde que me casé con Antonio. Llevaba conmigo todos los documentos que había encontrado, incluido el poder notarial que supuestamente había firmado. «Buenos días, señor Ramírez», saludé al director, un hombre de mi edad que conocía mi situación familiar. «Vengo a hacer algunas consultas sobre mi cuenta». «Por supuesto, señora Mercedes. ¿En qué puedo ayudarla?». Le mostré el poder notarial. «¿Este documento les da acceso total a mi cuenta bancaria?». El señor Ramírez examinó el papel con cuidado, ajustándose las gafas. «Efectivamente. Según este documento, su nuera Patricia Jiménez tiene autorización para realizar cualquier operación en su nombre. ¿Hay algún problema? Quiero revocarlo inmediatamente». «¿Perdón?». «Que lo anulen. Que quiten a Patricia Jiménez de mi cuenta. Que cambien todos los códigos de acceso. Y quiero un informe detallado de todos los movimientos que se han hecho en mi nombre durante los últimos 6 meses». El señor Ramírez me miró con sorpresa, pero también con respeto. «¿Está segura, señora Mercedes? Su familia nos dijo que usted tenía dificultades para manejar sus finanzas». «Señor Ramírez», le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿le parezco una mujer incapaz de tomar decisiones sobre mi propio dinero? Él sonrió ligeramente. «La verdad no. La veo más lúcida que en los últimos meses». 2 horas después, salí del banco con todos los documentos bancarios organizados, las autorizaciones revocadas y una nueva tarjeta de débito que solo yo conocía. Por primera vez en meses, mi dinero, la pensión de viudedad de Antonio y mis pequeños ahorros, volvía a ser mío. Pero lo más revelador fue el informe de movimientos. Patricia había estado transfiriendo pequeñas cantidades cada mes a su cuenta personal, nunca grandes sumas que pudieran levantar sospechas, pero durante 6 meses había estado robándome sistemáticamente. 50 euros aquí, 100 allá, siempre con justificaciones, gastos médicos, medicinas, cosas para la casa. Mi segunda parada fue el bufete de abogados López y Asociados, en la calle Serrano.
El abogado López había sido compañero de estudios de Antonio en la escuela nocturna, cuando mi marido estudió para capataz después de casarnos. Mercedes, me recibió don Carlos con sorpresa. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás? Hacía años que no sabía de ti. Carlos, necesito ayuda legal. Y necesito que alguien en quien confíe me explique en qué problemas estoy metida. Le conté todo. Cada detalle, cada documento, cada pastilla, cada mentira. Carlos tomó notas con la seriedad de quien entiende que está viendo un caso de abuso hacia persona mayor. Mercedes, me dijo cuando terminé mi relato. Lo que me describes constituye varios delitos: administración desleal, falsificación de documentos, posible intento de estafa, y lo que es más grave, maltrato psicológico hacia persona mayor. ¿Puedo hacer algo? Claro que puedes, pero primero necesitamos protegerte. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte mientras organizamos tu defensa? No tenía. Esa casa era mi único hogar, pero también se había convertido en mi prisión. Puedo quedarme en mi casa, dije finalmente, pero quiero que Patricia se vaya. ¿Es tu casa? Sí. Está a mi nombre, aunque supuestamente firmé papeles para transferirla. Carlos revisó los documentos. Estos poderes son irregulares. La firma parece auténtica, pero las fechas no coinciden con los registros notariales que hemos consultado. Podemos impugnarlos fácilmente. Esa tarde regresé a casa con una sensación que no había experimentado en años. Control sobre mi propia vida. Patricia estaba en la cocina preparando la cena cuando llegué. Me miró con suspicacia. ¿Dónde anduviste toda la tarde? Javier te estuvo buscando. Estuve arreglando algunos asuntos, respondí con calma, guardando mi bolso en el armario del recibidor. ¿Qué asuntos? Mis asuntos, Patricia. Los asuntos de Mercedes Rodríguez, propietaria de esta casa y dueña de su propia vida. Ella se tensó inmediatamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que ya no tienes acceso a mi cuenta bancaria, de que he consultado con un abogado sobre los documentos que me hiciste firmar, y de que a partir de mañana quiero que busques otro lugar donde vivir. Patricia soltó el cuchillo que estaba usando para cortar verduras. El ruido del metal contra el suelo resonó por toda la cocina. No puedes echarme. Esta es la casa de Javier también. No, Patricia. Esta es mi casa. La casa que compré con el seguro de vida de mi marido. La casa donde he vivido durante 30 años. Y como es mi casa, yo decido quién vive en ella. ¡Estás loca! Javier, ven acá. Tu madre está teniendo otro ataque. Pero cuando Javier apareció en la cocina, no corrió a defenderla como había hecho durante años. Se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena con una expresión que no había visto nunca. Respeto. Javier, le dije con voz serena, tu esposa tiene que irse de esta casa. Tú puedes quedarte si quieres, pero ella no. Mamá, no puedes. Puedo y lo haré. Esta tarde he revocado todos los poderes que me hizo firmar. He cambiado las cuentas bancarias. Y mañana viene mi abogado para revisar todos los documentos que firmé sin entender. Patricia me miró con una furia que ya no me daba miedo. Eres una vieja malagradecida. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Todo lo que hicisteis fue por vuestro beneficio, respondí. Y ahora se acabó. Esa noche, por primera vez en meses, cené sola en mi propia cocina. Preparé una tortilla francesa. Simple, perfecta, sin que nadie me dijera que estaba demasiado salada o muy hecha, y la acompañé con pan tostado y aceite de oliva virgen. Mientras comía, en el silencio de mi hogar, sentí algo que había olvidado: paz. Después de cenar, me senté en mi butaca favorita con mi Biblia en el regazo. Busqué el Salmo 27, uno que había leído miles de veces, pero que esa noche tenía un significado completamente nuevo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Por primera vez en años, no temblé ante nadie. Esa noche dormí profundamente, sin pastillas, sin miedos, sin que nadie vigilara mi sueño. Dormí como una mujer libre en su propia casa, protegida por su propia determinación y amparada por la justicia de Dios. Al día siguiente desperté antes del amanecer, no por nervios o medicamentos, sino porque mi cuerpo había recuperado su ritmo natural. Me levanté,
Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y preparé café para una sola persona. Era el primer día del resto de mi vida, y tenía mucho trabajo que hacer. Cuando toda la familia se reunió para hablar de mi situación, fue cuando más fuerte me sentí, porque llevaba a Cristo en el corazón. Patricia no se había ido de la casa como le había ordenado. En lugar de eso, había convocado lo que ella llamó una reunión familiar urgente para el domingo después de misa. Había invitado a su madre, doña Carmen, a sus hermanos Miguel y Rosa, e incluso había logrado que mis nietos Sofía y Carlos vinieran con sus novios. Necesitamos hablar todos juntos sobre la situación de Mercedes. Había dicho por teléfono a cada uno, usando esa voz de preocupación fingida que había perfeccionado. Está teniendo episodios muy graves y no podemos permitir que se haga daño. Esa mañana de domingo, mientras me preparaba para ir a misa en San Andrés como había hecho toda mi vida, sentí una paz que no había experimentado en años. Me puse mi vestido gris perla, el que había usado en la boda de Javier, mi collar de perlas pequeñas y el broche de la Virgen del Carmen que había sido de mi madre. Antes de salir, me arrodillé frente al crucifijo de mi habitación y recé: Señor Jesús, si hoy es el día del juicio, que sea tu justicia la que prevalezca. Dame las palabras correctas, la fuerza necesaria y, sobre todo, la serenidad para perdonar incluso a quienes me han hecho daño. Como tú nos enseñaste en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante la misa, el padre José leyó el Evangelio de San Mateo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las palabras resonaron en mi corazón como campanas de liberación. Cuando regresé a casa, toda la familia estaba reunida en mi salón. Patricia había organizado las sillas en círculo, como si fuera una intervención psicológica. En el centro había colocado folletos de residencias geriátricas y papeles que reconocí inmediatamente. Los informes médicos falsos. Mercedes, me saludó doña Carmen con esa sonrisa compasiva que usaba para las ocasiones solemnes. Siéntate, hija. Tenemos que hablar. Buenos días a todos. Respondí con calma, pero en lugar de sentarme donde me indicaban, caminé hacia mi butaca favorita, la que había sido de Antonio, y me senté ahí. Era mi casa, mi reunión, aunque no la hubiera convocado yo. Patricia tomó la palabra inmediatamente, como si fuera la directora de esta obra teatral. Como todos sabéis, Mercedes está pasando por un momento muy delicado, comenzó, dirigiéndose a toda la familia menos a mí. Los médicos han confirmado que tiene demencia senil avanzada. Ayer tuvo un episodio muy grave. Fue al banco y cambió todas sus cuentas sin razón alguna. Echó a los empleados que la ayudaban con sus medicinas y ahora se niega a tomar su tratamiento. Umay, Miguel, el hermano mayor de Patricia, asintió gravemente. Es muy triste ver cómo se deterioran las personas mayores, pero hay que ser realistas. Por eso hemos encontrado una residencia perfecta, continuó Patricia, mostrando uno de los folletos. Monte del Pilar, en Las Rosas. Tiene jardines, actividades, cuidado médico las 24 horas. Y cuesta 3.000 euros al mes. Interrumpí suavemente. Todos me miraron sorprendidos, como si no esperaran que participara en la conversación sobre mi propia vida. Mercedes, dijo doña Carmen con condescendencia, no te preocupes por el dinero. Los hijos están para cuidar a los padres. ¿Con mi dinero o con el suyo?, pregunté, manteniendo la voz serena. Patricia se puso rígida. Mercedes, no empieces con tus confusiones otra vez. No estoy confundida, dije, levantándome lentamente y caminando hacia el centro del círculo. De hecho, nunca he tenido la mente más clara. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado cuidadosamente esa mañana. Contenía todos los documentos bancarios, las copias de los poderes falsificados, los informes de movimientos de dinero y una carta de mi abogado. Patricia, dije, mirándola directamente a los ojos, durante 6 meses me has estado robando dinero de mi cuenta bancaria. Pequeñas cantidades cada vez, pero en total suman más de 2.000 euros. ¡Eso es mentira!, gritó, poniéndose de pie.
Todo ese dinero fue para tus gastos médicos. ¿Qué gastos médicos? Pregunté, mostrando el segundo documento. Según mi médico de cabecera, el doctor Martínez, yo no he tenido una cita médica en 8 meses. Las pastillas que me dabas cada día no fueron recetadas por ningún médico. Son ansiolíticos que compraste sin receta para mantenerme sedada y confundida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, las miradas incómodas entre los familiares que empezaban a entender que había algo más profundo en esta historia. Además, continué, sacando el tercer documento, me hiciste firmar poderes notariales diciéndome que eran papeles del seguro. Estos poderes te daban acceso total a mi casa, mi dinero, y me convertían legalmente en una incapaz. Javier, que había estado callado hasta ese momento, se puso pálido. Mamá, yo no sabía. Lo sabías, le dije con firmeza pero sin rabia. Elegiste no ver porque era más cómodo, como todos vosotros. Me dirigí entonces a mis nietos, Sofía y Carlos, que me miraban con una mezcla de confusión y vergüenza. Nietos míos, les dije, durante años os he cuidado, os he querido, os he dado todo lo que tenía. Cuando erais pequeños, me decíais, abuelita Mercedes, te queremos mucho. ¿Cuándo fue la última vez que vinisteis a verme sin que fuera porque vuestros padres os obligaran? Sofía, mi nieta de 22 años, comenzó a llorar. Abuela, nosotros pensábamos, mamá nos dijo que estabas muy enferma, que era mejor no molestarte. ¿Y vosotros nunca dudasteis? ¿Nunca os preguntasteis si era cierto? Carlos, de 19 años, bajó la cabeza. Lo siento, abuela. Teníamos miedo de verte. Diferente. Soy diferente, admití, porque ya no acepto ser tratada como un estorbo en mi propia vida. Patricia había recuperado la compostura y contraatacó con furia. Todo esto demuestra exactamente lo que decíamos. Está paranoica, ve enemigos donde no los hay, inventa historias. Patricia, la interrumpí, y mi voz sonó con una autoridad que no sabía que tenía. En el nombre de Jesús, basta ya de mentiras. Toda la habitación se quedó en silencio. Había invocado el nombre de Cristo, y en una familia católica española, eso todavía significaba algo. Durante 30 años, continué, he sido una mujer cristiana que ha vivido según los mandamientos de Dios. He honrado a mi marido hasta su muerte. He criado a mi hijo con amor y sacrificio. He cuidado a mis nietos como si fueran mis propios hijos. He ayudado a esta familia con mi dinero, mi tiempo, mi vida entera. Caminé hacia Patricia y me detuve frente a ella. Pero tú has codiciado los bienes de tu suegra. Has dado falso testimonio sobre mi estado mental. Has deshonrado a tu familia con mentiras y robos. Y lo has hecho todo mientras te sentabas en misa cada domingo junto a mí, fingiendo ser una buena cristiana. Patricia me miró con odio puro. Eres una vieja loca y amargada. Puede ser, respondí con calma. Pero soy una vieja loca con todos los documentos legales en orden, con un abogado que conoce la verdad y con una fe que me ha devuelto la fuerza para defenderme. Me dirigí entonces a toda la familia reunida. Os perdono a todos, dije, y sentí que las palabras salían directamente de mi corazón. Perdono a Patricia porque es lo que Cristo me enseñó. Perdono a Javier porque es mi hijo y lo amo. Perdono a mis nietos porque son jóvenes y fueron engañados. Pero perdonar no significa permitir que el abuso continúe. Saqué el último documento de mi carpeta. Mañana por la mañana, Patricia, tienes que estar fuera de esta casa. Mi abogado ya ha enviado la notificación legal. Si no te vas voluntariamente, vendrá la policía a desalojarte. No puedes echarme. Javier, di algo. Javier me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué quieres que haga? Quiero que elijas, le dije con tristeza. Puedes elegir a tu esposa, que te ha mentido y te ha convertido en cómplice de abusar de tu propia madre. O puedes elegir hacer lo correcto. Esto es chantaje emocional, gritó doña Carmen. No, respondí con serenidad absoluta. Esto es justicia divina llegando a través de manos humanas. La reunión terminó en caos. Patricia salió gritando amenazas. Su familia la siguió, murmurando entre ellos. Pero mis nietos se quedaron.
Sofía se acercó y me abrazó como no lo hacía desde que era niña. Perdóname, abuela, sollozó. Perdóname por no venir a verte, por no preguntarte cómo estabas realmente. Ya estás perdonada, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Solo no vuelvas a dejar que nadie te diga cómo está tu abuela sin que vengas a comprobarlo tú misma. Carlos también me abrazó. Y por primera vez en años, sentí que mi familia, la que realmente importaba, había vuelto a mí. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me arrodillé frente a mi altar improvisado, la imagen del Sagrado Corazón, la vela de la Virgen del Pilar, mi rosario de nácar, y di gracias. Gracias, Señor, porque me diste fuerzas para enfrentar la mentira con la verdad. Gracias porque en el momento más difícil, tu Espíritu habló a través de mí. Y gracias porque, aunque me duela, he recuperado mi dignidad. Al día siguiente, Patricia se fue de mi casa para nunca volver. A los 73 años, por primera vez en décadas, volví a sentir que tenía una vida por vivir. Y todo porque puse a Cristo en el centro de mi corazón. Las primeras semanas después de que Patricia se fuera de mi casa, fueron como aprender a caminar de nuevo. Durante tantos años había vivido según los horarios, gustos y decisiones de otras personas que había olvidado cómo era vivir según mis propios ritmos. La primera mañana que desperté completamente sola en mi hogar, me quedé en la cama durante unos minutos extra. No por pereza, sino porque podía hacerlo. Nadie me esperaba en la cocina con prisa. Nadie necesitaba que tuviera el desayuno listo a una hora específica. Por primera vez en décadas el tiempo era mío. Me levanté cuando quise. Me puse la bata de felpa rosa que había guardado en el armario porque Patricia decía que parecía de vieja. Y caminé descalza por mi propia casa, sintiendo la textura de cada baldosa bajo mis pies. Preparé café en mi cafetera italiana, esa que me había regalado Antonio en nuestro 20º aniversario, y me senté en la terraza pequeña que daba al patio interior. Había un geranio rojo en una maceta que había sobrevivido milagrosamente a todos los cambios de decoración de Patricia. Lo regué con cariño, hablándole como si fuera un viejo amigo. Tú y yo hemos resistido, ¿verdad?, le dije, tocando suavemente sus hojas. Seguimos aquí. Esa mañana, por primera vez en meses, abrí mi Biblia sin prisa, sin tener que esconderme en el baño o fingir que hacía otra cosa. La coloqué sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de café, y leí el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de asombro ante la fidelidad de Dios incluso cuando yo había dudado de Él. Al tercer día de mi nueva libertad, tomé una decisión que habría sido impensable 6 meses atrás. Llamé a la parroquia de San Andrés y me ofrecí como voluntaria para el grupo de oración de los martes por la noche. Mercedes, me respondió Sor Carmen, la monja que coordinaba las actividades parroquiales. ¡Qué sorpresa tan agradable! Hacía tiempo que no te veíamos tan animada. Es que he tenido una temporada difícil, hermana, pero Dios me ha devuelto las ganas de servir, pues llegas en el momento perfecto. Estamos empezando un grupo para viudas de la tercera edad, mujeres que han perdido a sus esposos, pero no han perdido la fe. El martes siguiente me presenté en el salón parroquial con mis mejores ropas y el corazón lleno de expectativas. Éramos 8 mujeres, todas entre los 60 y los 80 años, todas con historias de pérdida, pero también con una luz en los ojos que reconocí inmediatamente, la luz de quien ha encontrado su propósito nuevamente. Soy Mercedes. Me presenté cuando me tocó el turno. Soy viuda desde hace 5 años. Tengo 73 años. Y hasta hace poco pensaba que mi vida útil había terminado. Pero he descubierto que Dios no había terminado conmigo. Conocí a Pilar, una mujer de mi edad que había sido profesora de primaria toda su vida. Su marido había muerto de Alzheimer después de 10 años de enfermedad, y ella había cuidado de él sola hasta el final. Cuando murió, me contó después de la reunión, mientras tomábamos té de manzanilla en mi casa, pensé que ya no tenía nada que hacer en este mundo. Mis hijos viven en otras ciudades. Mis nietos apenas me conocen,
y yo me había convertido solo en una cuidadora sin nadie a quien cuidar. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? El padre José me pidió que ayudara con la catequesis de los niños. Al principio dije que no, que ya estaba muy mayor, que los niños de hoy no respetan a los ancianos. Pilar sonrió, pero él insistió. Y el primer día que entré a esa aula llena de críos de 8 años, recordé por qué Dios me había hecho maestra. También conocí a Teresa, que a los 78 años había empezado a visitar enfermos en el hospital clínico, el mismo donde yo había trabajado como limpiadora durante años. ¿No te deprime ver tanta enfermedad?, le pregunté. Al contrario, me respondió con una sonrisa serena. Me llena de propósito. Cuando entro a una habitación donde hay alguien solo, asustado, sin familia que lo visite, y veo cómo su cara cambia cuando me siento a su lado y le digo, no estás solo, Dios está contigo. Siento que cumplo la misión para la que Él me puso en este mundo. Estas mujeres me enseñaron algo que había olvidado, que la vejez no es el final de la vida útil, sino el comienzo de una nueva etapa de servicio, más libre, más sabia, más enfocada en lo que realmente importa. Un mes después de unirme al grupo de oración, ocurrió algo que no esperaba. Sofía, mi nieta, vino a visitarme sola un domingo por la tarde. Abuela, me dijo, sentándose en el sofá donde tantas veces había jugado de niña, necesito pedirte algo. Dime, hija, enséñame a rezar el rosario. Me quedé sin palabras por un momento. Sofía había crecido en una casa donde la religión se toleraba, pero no se celebraba, donde las tradiciones católicas eran vistas como cosas de viejas. ¿Por qué quieres aprender?, le pregunté, tomando sus manos entre las mías. Porque después de lo que pasó con mamá, después de ver cómo te tratábamos, me di cuenta de que había algo en ti que nosotros no teníamos. Una fuerza, una paz. Incluso cuando estabas sufriendo, tenías algo que te sostenía. Era mi fe, Sofía. Lo sé. Y yo quiero tener esa fe también. Y esa tarde, sentadas en mi sofá, le enseñé a mi nieta las oraciones que había aprendido de mi abuela, las mismas que mi bisabuela había rezado, las mismas que esperaba que ella enseñara algún día a sus propios hijos. Era como cerrar un círculo, como pasar una antorcha sagrada de una generación a otra. 3 meses después de la expulsión de Patricia, recibí una llamada inesperada. Era Javier. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo. ¿Quieres venir a casa? ¿Puedo venir a comer el domingo?» «Como antes». Como antes. Significaba como en los viejos tiempos, cuando Patricia aún fingía respetarme, cuando todavía éramos una familia que comía junta los domingos después de misa. Ese domingo preparé cocido madrileño, el plato favorito de Javier desde niño. Puse la mesa con mi mejor vajilla, encendí una vela y esperé. Cuando llegó, venía solo. Se había cortado el pelo, había perdido peso y tenía en los ojos una expresión que no veía desde que era adolescente. Vulnerabilidad. «Mamá», me dijo antes de que empezáramos a comer, «Patricia y yo nos hemos separado». No sentí alegría, como habría esperado. Sentí tristeza por él, por mis nietos, por el fracaso de una familia. ¿Qué pasó? Cuando tú dijiste la verdad sobre todo lo que había hecho, cuando vi los documentos, cuando entendí cómo te había tratado, no pude seguir mirando hacia otro lado. Le pedí que fuera a terapia conmigo, que pidiera perdón, que intentara arreglar las cosas contigo. Se quedó callado un momento, pero ella dijo que el problema no era suyo, que el problema eras tú por ser una vieja difícil. «Javier». «No, mamá. Déjame terminar. Durante todos estos años, elegí la comodidad por encima de la verdad. Elegí no ver lo que estaba pasando porque era más fácil que enfrentar a Patricia. Y por eso perdí a la mujer más importante de mi vida. A ti». Lloré. Por primera vez desde que había comenzado esta batalla, lloré sin vergüenza, sin miedo, sin rabia. Lloré de alivio, de gratitud, de amor recuperado. «Nunca me perdiste, hijo», le dije. «Solo te perdiste a ti mismo por un tiempo. Ahora, 6 meses después de aquella primera noche cuando escuché que decían que hablaba sola, mi vida es completamente diferente. Los martes voy al grupo de oración. Los miércoles visito enfermos en el hospital con Teresa.
Los jueves ayudo en la cocina de Cáritas preparando comida para familias necesitadas. Los viernes tengo catequesis con Pilar, enseñando a niños de primera comunión. Los sábados visito a ancianos solos en sus casas, llevándoles compañía y la palabra de Dios. ¿Y los domingos? Los domingos, Javier viene a comer a casa. Solo, tranquilo, siendo el hijo que recordaba. Mis nietos vienen a visitarme regularmente. Sofía está aprendiendo a cocinar conmigo las recetas tradicionales de la familia. Carlos me ayuda con las compras y me acompaña al cementerio a visitar la tumba de su abuelo. Pero lo más importante de todo es que he recuperado mi voz. Ya no hablo sola como síntoma de soledad o confusión. Hablo con Dios. Hablo con la Virgen. Hablo con Antonio cuando visito su tumba. Hablo conmigo misma cuando necesito reflexionar. Y cuando la gente me pregunta cómo logré cambiar mi vida a los 73 años, siempre respondo lo mismo. No cambié mi vida. Puse a Cristo en el centro, y Él cambió todo lo demás. Un año después de aquella tarde horrible cuando escuché, ahora habla sola. Hoy hablo con propósito, con dignidad, y sobre todo, hablo con Dios. Es una mañana de octubre en Madrid. Exactamente un año después de aquel día que cambió mi vida para siempre. Me levanto a las 7. No porque alguien me obligue, sino porque mi cuerpo ha recuperado el ritmo natural que había perdido durante meses de medicación forzosa. La casa huele a café recién hecho y a las magdalenas que horneé anoche para llevar hoy al hospital. Es miércoles, mi día de visitar enfermos con Teresa, y siempre llevo algo casero porque creo firmemente que el amor de Dios se transmite también a través de un dulce hecho con las propias manos. Me miro en el espejo del baño, el mismo espejo donde hace un año me vi como una sombra de mí misma, y veo a una mujer completamente diferente. Mi cabello gris está bien peinado, llevo un poco de colorete en las mejillas, y mis ojos brillan con esa luz que solo tienen las personas que han encontrado su lugar en el mundo. Llevo puesta mi blusa azul favorita, la que Patricia había desterrado al fondo del armario por muy llamativa para una mujer de tu edad, y mi collar de perlas pequeñas. Me veo bien, me veo digna, me veo como la Mercedes que siempre fui, pero que había olvidado que podía ser. Mientras desayuno mi tostada con aceite de oliva y tomate, un placer simple que había dejado de disfrutar cuando todo se volvió complicado. Reviso mi agenda de la semana. Hoy, hospital con Teresa. Mañana, catequesis con los niños de primera comunión. Pasado mañana, reunión del grupo de oración de viudas donde vamos a planificar nuestro retiro espiritual a Ávila para visitar los lugares de Santa Teresa. El sábado, Sofía viene a pasar el día conmigo. Vamos a hacer torrijas juntas. Me pidió que le enseñe la receta de su bisabuela. Y después iremos al rastro a buscar un rosario antiguo que quiere regalar a su novio, que se está preparando para volver a la iglesia después de años alejado de la fe. El domingo, como siempre, Javier viene a comer. Ha perdido ese aire tenso que tenía cuando vivía mintiendo, cuando sabía en el fondo de su corazón que estaba siendo cómplice de algo incorrecto. Ahora parece más joven, más tranquilo, más parecido al niño bueno que crié. A las 9 en punto, suena el timbre. Es Teresa, puntual como siempre, con su sonrisa serena y su bolso lleno de estampitas del Sagrado Corazón que reparte a todos los pacientes que visitamos. Buenos días, Mercedes. ¿Cómo amaneciste? Con el corazón lleno de gratitud. Respondo, que es mi respuesta habitual desde hace meses. Y es verdad. En el autobús camino al hospital, el mismo autobús número 7 que tomaba cuando trabajaba de limpiadora hace tantos años, Teresa y yo rezamos el rosario en voz baja. Otros pasajeros nos miran con curiosidad, algunos con respeto, otros tal vez con burla. Ya no me importa lo que piensen. Durante décadas me importó demasiado la opinión ajena. Me importó tanto que permití que me silenciaran, que me medicaran, que me convirtieran en una sombra de mí misma con tal de no molestar, de no incomodar, de no ser una vieja difícil. Ahora sé que la única opinión que verdaderamente importa es la de Dios, y Él me ve con amor, con propósito, con planes que aún no he descubierto completamente. En el hospital visitamos a Doña Esperanza, una señora de 85 años que está sola porque sus hijos viven en otros países y no pueden venir a verla. Le llevamos magdalenas y nos sentamos junto a su cama,
mientras ella nos cuenta historias de su juventud en un pueblo de Soria. ¿Sabéis lo que más echo de menos? Nos dice con los ojos brillantes. Que alguien me pregunte cómo estoy y espere realmente la respuesta. Teresa y yo nos miramos, entendiendo perfectamente lo que quiere decir. También visitamos a don Ramiro, un señor de 70 años que está recuperándose de una operación del corazón. Su familia viene a verlo, pero Teresa me cuenta que cuando llegan solo hablan entre ellos. Discuten sobre herencias y propiedades, como si él no estuviera ahí. Don Ramiro, le digo, sentándome junto a su cama, cuénteme cómo conoció a su esposa. Su cara se ilumina inmediatamente. Durante media hora me cuenta la historia de su noviazgo, de su boda, de los primeros años de matrimonio. Habla con pasión, con nostalgia, como alguien a quien hace tiempo que nadie le pregunta por las cosas que realmente le importan. Cuando nos vamos, don Ramiro me toma la mano. Gracias, Mercedes. Hacía meses que nadie me trataba como si mis recuerdos fueran importantes. En el autobús de regreso, Teresa me pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo conectas tan fácilmente con los pacientes? Porque sé lo que es sentirse invisible, le respondo. Sé lo que es que tu propia familia te trate como si fueras un estorbo, y sé lo que es recuperar la dignidad después de haberla perdido. Esa tarde, mientras preparo la cena solo para mí, un lujo que he aprendido a valorar, suena el teléfono. Es una llamada que no esperaba. Mercedes, soy Patricia. Mi primera reacción es colgar, pero algo en mi interior, algo que suena como la voz de Cristo, me dice que escuche. ¿Qué necesitas, Patricia? Yo quería... Su voz suena diferente, más pequeña, menos segura. Quería pedirte perdón. Me siento en mi butaca favorita, la que fue de Antonio, y espero. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te traté terriblemente. Javier me ha contado todo lo que has hecho este año, cómo has cambiado tu vida, cómo ayudas a la gente. Patricia, la interrumpo suavemente. ¿Por qué me llamas realmente? Hay un silencio largo antes de que responda, porque mi madre está empezando a tener problemas de memoria, y mis hermanos quieren meterla en una residencia. ¿Y yo? Yo me acuerdo de todo lo que te hice, y no puedo soportar la idea de que le pase lo mismo a ella. Entiendo inmediatamente. La rueda de la vida ha girado, y Patricia se encuentra del otro lado, defendiendo a una madre vulnerable contra hijos que quieren tomar decisiones por ella. ¿Qué quieres que haga? Enséñame, dice con voz quebrada. Enséñame cómo cuidar a una madre mayor sin convertirme en la persona horrible que fui contigo. Cierro los ojos y respiro profundo. Durante un momento, siento la tentación de colgar, de decirle que se las arregle sola, que recoja lo que sembró. Pero entonces escucho claramente la voz de Jesús en mi corazón. Si no perdonas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Patricia, le digo finalmente, ven mañana por la tarde. Hablaremos. Al día siguiente, cuando Patricia toca el timbre de mi casa, siento una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. No la he visto desde el día de la reunión familiar, cuando se fue gritando amenazas. La mujer que entra a mi salón es diferente. Se ve más pequeña, más humilde, sin esa arrogancia que la caracterizaba. Se sienta en el borde del sofá, como una niña que espera ser castigada. Mercedes, primero, le digo, quiero que sepas que te he perdonado. No por ti, sino por mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Ella asiente, con lágrimas en los ojos. Pero perdonarte no significa que olvide lo que pasó, ni significa que vaya a permitir que vuelva a pasar. Durante las siguientes 2 horas, le hablo sobre el respeto a los mayores, sobre la dignidad de las personas que han vivido más que nosotros, sobre la diferencia entre cuidar y controlar. Le cuento sobre don Ramiro y doña Esperanza, sobre la importancia de escuchar, de preguntar, de tratar a las personas mayores como seres humanos completos y no como problemas que resolver. Lo más importante, le digo al final, es recordar que algún día tú también serás vieja. Y cómo trates hoy a tu madre es como esperarás que te traten a ti mañana. Cuando Patricia se va, me quedo sentada en mi terraza viendo el atardecer sobre los tejados de Madrid. El mismo sol que se ponía hace un año,
Cuando yo era una mujer destrozada, medicada y silenciada, ahora ilumina a una mujer libre, útil y en paz consigo misma. Tomo mi rosario, el mismo de nácar que me regalaron en mi primera comunión hace más de 60 años, y rezo un Ave María de gratitud. Gracias, Virgen Santísima, por no abandonarme en los momentos más oscuros. Gracias por darme fuerzas para levantarme cuando todos pensaban que ya no servía para nada. Y gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mientras las primeras estrellas aparecen en el cielo de Madrid, me hago una pregunta que quiero hacerte a ti que has escuchado mi historia. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que yo viví? ¿Has visto a alguien de tu familia, un padre, una madre, un abuelo, ser tratado como si ya no importara? ¿Y cómo te ayudó la fe a enfrentar esa situación? Responde en los comentarios, porque creo que compartir nuestras historias ayuda a otros a encontrar esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad, que Dios nunca abandona a sus hijos y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de soledad y desprecio que a veces construyen nuestras propias familias. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.